Temblar a su palabra. Este es el tema que le voy a compartir. Temblamos cuando escuchamos una palabra que llega al corazón nuestro. ¿Qué es realmente temblar a la palabra de Elohim? Vamos a ver algunas escrituras. Salmos 119, 161 dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. En otra versión dice: mi corazón tiembla únicamente a tu palabra. Salmo 114, 7 dice: tiembla, oh tierra, ante la presencia del Adón, ante la presencia del Elohim de Jacob. Entonces, vamos a analizar la palabra temblar desde el hebreo y vamos a ver algunos ejemplos. En Esdras capítulo 9, hay una oración de confesión de Esdras ante la situación que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y dice: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. El Abba era claro con el pueblo de Israel: no se mezclen con esas naciones, no se mezclen con los gentiles, porque terminarán haciendo lo que ellos hacen. Y por eso es que el pueblo, al ser esparcido entre todas las naciones, terminaron adoptando pues las abominaciones y las culturas de los pueblos. Entonces dice el verso 2: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, los líderes fueron los primeros que hicieron esto y le dejaron el ejemplo a los demás. Se mezclaron con las naciones paganas y gentiles. Dice el libro de Oseas que Efraín se ha mezclado con los gentiles y se ha vuelto uno con ellos. Ha adoptado todas las culturas y las abominaciones de las naciones una vez más. Entonces dice que cuando Esdras escucha esto, verso 3, dice que rasgó su vestido y su manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron, aquí viene la palabra, y se me juntaron todos los que temblaban a las palabras de Elohim. Ahí dice, en la versión Reina Valera dice los que temían. En la original dice los que temblaban, que es lo mismo. Y vamos a ver. Y dice: a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Yahweh mi Elohim, y dije: Elohim mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Elohim mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Entonces, el pueblo estaba lleno de iniquidad. Habían torcido los caminos, se habían mezclado con esas naciones, desde los principales, los líderes, dice que los sacerdotes estaban ahí mezclados y tenían toda la cultura muy parecida a lo que está pasando hoy. Entonces, hay algunos que tiemblan a la palabra. Esos son los que van en oración y que toman medidas para interceder, para hablar a favor del pueblo, para exhortar, para decirle al pueblo que no debe ser así, que tienen que temblar a la palabra, que tienen que temer a lo que Él dijo, porque Él dijo que no se mezclen. Si se mezclan con ellos, se van a desviar y van a cometer esas acciones abominables por las cuales Elohim los echó para darle la tierra prometida a Israel. Entonces, ¿cómo es posible que los eche a ellos y ahora ellos se mezclen y entonces adopten pues las culturas, las abominaciones, la comida y todo lo que ellos hacen, cuando
Él dice, ustedes son un pueblo apartado para mí y separado. Vamos a leer también esta palabra en Isaías, capítulo 66 y verso 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Alguien que es pobre y humilde de espíritu es alguien que tiene la necesidad de Elohim, que es un menesteroso en la presencia de él. Ese que es así, ese tiembla a su palabra, o sea, tiene temor a la palabra de Elohim y la respeta y la hace. Tiene que ver con respeto, temor, obediencia. Vamos a leer también Isaías 41, versos 4 y 5. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Adonai, el primero, y yo mismo, con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Entonces, las costas tuvieron temor, temblaron. Desde los confines de la tierra, su pueblo se congregaron y vinieron. Y eso es lo que él va a hacer. El pueblo que tiembla su palabra, él lo va a unir, se va a congregar. El que estuvo con los primeros es el que está con los postreros. La palabra temblar en hebreo es karet, que significa estremecer, reverente. Tú te asombras, tú temes, acudes velozmente, te apresuras con ansiedad a ella para respetarla. Es que crea en ti pues un estremecer, un vibrar, un alterar tus sentidos. Tú te conmueves. O sea, al leer o escuchar, tú eres sensible y al tener esa sensibilidad a la palabra, tú te agitas o tienes una reacción, un cambio, un reto. Alguien que escucha y no tiene una reacción es alguien que es indolente, indiferente a la palabra. No hay reacción, por tanto, no hay un cambio. Estremecerse es sobresaltarse repentinamente. Es una palabra que genera un cambio interno y externo. Y ahí vemos cómo estos se juntaron porque temblaban a la palabra de Elohim, o sea, tenían un temor reverente. Yeshua tenía un temor reverente y temblaba la palabra también. Hebreos 5:7 dice, y Yeshua en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, o sea, temblar, estremecerse. Tú obedeces porque tú lo respetas. Y la palabra tiene esa reacción en ti a no ser indiferente, sino temerle a Él y buscarle y ser rápido para obedecer. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, verso 13 al 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Adonai, y dijiste, ¿y qué hemos hablado contra ti? Ustedes dijeron que de qué aprovecha guardar la ley y que andemos afligidos en la presencia de Adonai. Decimos pues, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, los impíos, no solo son prosperados, sino que tentaron a Elohim y escaparon. Entonces, los que temían a Adonai hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que tiemblan a su palabra. Aquel que le teme, él le escucha y escribe su libro de memoria para recordarse de ti el día que él actúe. Y dice aquí, y serán para mí especial tesoro, porque aquel que teme a él, que tiembla su palabra, es aquel que piensa constantemente en su nombre. Dice, piensa en su nombre. Y dice, serán para mí especial tesoro. Ha dicho Adonai, ¿cuándo? El día que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces ustedes se volverán y van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Amados hermanos, tenemos que ser rápidos para ser obedientes. Tenemos que estremecernos, temblar y respetar su palabra. Amén. El Abba te bendiga mucho.